Muchas cosas que tengo que, si el ventilador me permite, muchas cosas que tengo para comentarle, para decirle, intentando hacer un resumen porque son muchos versículos, de lo que el Señor me habló desde hace ya unos cuantos días y hoy también sobre eso, para este tiempo especial en el que estamos. Como decía en forma, bueno, fue casual realmente, pero el resto depende de usted. Estamos en un tiempo de decisiones, un tiempo de determinación, un tiempo en el que tenemos que elegir. A veces tomar decisiones, a veces elegir no es agradable. El hecho de elegir nos confronta todo el tiempo, ¿no? Pasan un montón de cosas cuando uno tiene que elegir. Desde la indecisión, la inseguridad, el no saber exactamente qué tiene que hacer, qué decisión tomar, no saber qué es mejor que una cosa que la otra. Hay momentos en mi vida personal, digo, donde yo hubiera querido, y lo dije muchas veces, ¿por qué no decide alguien por mí? Claro, después hay otros momentos en los que usted no quiere que alguien decida por usted, sino que uno quiere decidir por su vida. Pero hay situaciones en las que uno quiere salir corriendo, no quiere tener que tomar alguna decisión. Y este es un tiempo de decisiones. Es un tiempo en el que como iglesia tenemos que tomar decisiones. Es un tiempo en el que, como les dije ya hace una semana, tenemos que definirnos a quién servimos, con quién estamos, a quién seguimos, qué hacemos. Es como decir, bueno, ¿de qué bando soy? ¿A qué equipo pertenezco? ¿De qué lado estoy? Me causaba gracia estos días, ayer creo que fue también una noticia, que en los últimos tiempos, a lo largo de mitad del año pasado hasta ahora, estamos viendo un montón de empresarios, famosos, y ahora algún que otro político también, que han decidido tramitar la ciudadanía uruguaya e irse a vivir a Uruguay, o no irse, pero tener ciudadanía uruguaya. Eso tiene solamente una explicación, es una cuestión impositiva, o sea, nada más. Los que están haciendo eso es porque en Uruguay hay muchísimos menos impuestos que gravan a los bienes personales que los que tenemos nosotros. Entonces, si vos tenés ciudadanía uruguaya, hay cosas que ya no te tocan, no te afectan. Pero cruzar el charco es una decisión. ¿De qué lado estás? ¿De allá o de acá? Esto parece lo del año pasado, parecía el momento de tomar la decisión difícil. Me costó mucho hasta que el Señor habló de cruzar este charco, de dejar allá y venir para acá. Para los que no saben, estábamos enfrente, ahí nomás, casi en línea recta, y fue una decisión difícil por el momento que nos tocó, en todo sentido. Una decisión difícil porque automáticamente pasábamos a gastar más del 50% más de alquiler inmediatamente. Decisión difícil porque eso implica, bueno, ¿y lo vas a poder cubrir? Porque miraba yo el lugar y decía, no, la parada del Metrobús tapa todo el frente. Me dice la pastora un día, cuando ya estábamos ahí empezando casi definiendo, el árbol ese tapa todo el cartel, no se ve, no hay manera de verlo, un montón de situaciones. Entrar y ver todo lo que había por hacer, cuando ya habíamos firmado, ya estábamos adentro, aunque sea en papeles, la cuarentena, el aislamiento, el cierre, el bloqueo, mitad allá, mitad acá, 3 meses para hacer la mudanza. Algunos que me decían, amigos incluso, algunos que me decían, pero cancela el contrato, ¿cómo te vas a meter en este tiempo ahora? Te vas a meter en semejante gasto y qué saber lo que va a pasar. Son momentos difíciles, donde uno solamente depende de una cosa. Agarrarse de Dios, colgarse de Dios, como dice la Biblia, agarrarse de los cuernos del altar y ahí esperar la dirección y la confirmación de parte de Dios. Pero nuestra vida personal con Dios es permanente. Todos los días yo tengo que tomar una decisión.
Así como usted se levanta y se va a trabajar, tiene que tomar una decisión. Primero, ya de una, levantarse. Suena el despertador. ¿Qué hace? Lo revolea, lo tira, lo apaga, sigue. ¿Se despertó? ¿Qué hace? Se levanta, se queda acostado. ¿Se levantó? ¿Qué hace? Va al baño, se acuesta de nuevo. Constantemente, permanentemente, estamos delante de una decisión. Pero las cosas que tienen que ver con Dios, pretendemos que Dios sabe, Dios entiende. Bueno, estoy cansado, bueno, no puedo, me cuesta, es difícil y bla, 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 bla. Este es el tiempo, iglesia, amada iglesia, este es el tiempo en que nos estamos confrontando, el Señor nos confronta a tomar una decisión, a quién seguimos, a quién servimos. Si tal vez estás por primera vez con nosotros, esto te parecerá chino, ¿qué tiene que ver? Justo hoy vengo, mirá lo que me viene a decir. Bueno, hoy también vos tenés la oportunidad y sos confrontado para tomar una decisión. Si seguir tu vida como está o elegir por Cristo. Si seguir en la misma situación, en la misma condición o dar un paso adelante, un paso de fe. Como dice un viejo himno, dice, un paso más de fe. Ese paso más es lo que nos conecta con el libro de los Salmos que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Es como si usted se parara en una escalera mecánica. Y la vida del cristiano, por palabra de Dios, por promesa de Dios, la vida del cristiano es permanentemente en ascenso. La vida del cristiano es esa escalera mecánica. Entonces, usted, al pie de la escalera mecánica, ¿qué hace? Tiene miedo que le enganche el zapato y no sube. O peor todavía, va al revés. Es tiempo de tomar una decisión de avanzar. Un paso más, un paso de fe, un paso que nos lleve al cumplimiento de lo que Dios quiere con nosotros. Es un año de definiciones en todo sentido. Estamos siendo un poquito golpeados, estamos siendo un poquito sacudidos. A nivel internacional incluso empieza a haber un poquito de un cuestionamiento sobre la iglesia en general, básicamente enfocado en la cuestión del aborto. Empieza a haber como una observación, digamos, de todos los movimientos que son pro vida, antiaborto, para tenerlos en mira, para venir contra ellos, porque no suma a los intereses mundiales. Hace unos días atrás leí una nota de una estadística que dice que estamos en el piso de natalidad mundial. ¿Qué quiere decir? Que a este año, a esta altura, en los últimos, creo que calculaban 20 años, a este año nunca nació tan poca gente en todo el mundo como ahora. Si usted hace una proyección matemática, eso implica que dentro de 500 años va a haber menos gente, que van a ser más los que mueren que los que nacen. Dije 500 por decir, cualquier cosa. Pero eso obedece a los propósitos globales, eso obedece a los planes globales que también tienen por detrás un plan espiritual. Todo lo que nosotros estamos viviendo en forma mundial apunta a un plan matemático, económico, político de reducción de la humanidad. Y es una cuestión hasta entendible. Algunos se me va a asustar por esto que digo, pero es una cosa entendible. El mundo tiene determinados recursos. Hay tanta cantidad de agua, hay tanta cantidad de petróleo, hay tanta cantidad de recursos renovables o no. Y la cosa es que, no dan abasto, no alcanza para tanta gente. ¿Qué hacemos? O nos mudamos de mundo, me parece un poco complicado, o achicamos la gente. Bueno, achiquemos la gente. ¿Y cómo hacemos? ¿No vamos a salir a matar gente? Hacemos juegos del hambre. ¿Vamos a salir a matar gente? No, queda mal. Entonces, ¿qué hacemos? Es fácil. Proponemos ideología de género, aumento de las relaciones homosexuales, disminución de las relaciones heterosexuales, por lo tanto, menos nacimientos, aumento de aborto por un montón de razones distintas, control de natalidad. En definitiva,
nace menos gente. Salvamos el mundo unos 50 años más. Parece capaz apocalíptico lo que le estoy diciendo, capaz que suena una taradez. Bueno, estamos a la puerta de eso. Y estando a la puerta de eso, la iglesia empieza a estar observada. Te ve lo que nos pasa, nos hinchan todo el tiempo, nos molestan a cada rato, eso genera mucha tensión, mucha carga, constantemente. Y esto que va en avance, lo dije la semana pasada, estamos viviendo socialmente un Venezuela año 95, llámeme exagerado. Esto que va en avance, cuando la cosa empieza a ponerse difícil, si usted no está firmado, va a quedar en la lona. Si está firmado, a pesar de las tormentas y de los conflictos, va a ser bendecido. Porque por más que sea y sea cual sea el plan del mundo, Dios tiene un plan que está por encima. Yo creo que Dios está por encima y nadie me lo va a sacar de la cabeza que Dios es más grande, que Dios es más fuerte, que Dios tiene más poder y que Dios está por encima. Nadie me va a poder convencer a mí que un virus es más fuerte que Dios. Entonces Dios está por encima, pero Dios tiene una forma, una manera, un método, una estructura. Dios tiene unos principios que deben ser cumplidos. Dios dice claramente en el libro de Deuteronomio que Él deja para nosotros una vida de tremenda bendición. Pero empieza diciendo los primeros versículos con condicionales. Si haces esto, si haces esto, si haces esto. Bendiciones por todo lado. Algunas, esas que soltamos en forma muy fácil. Algunas de aquellas cosas que uno dice así como nada. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Ah, sí, sí. Cumplir los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Todo lo que toques será bendecido. Sí, cumplir los estatutos, decretos y mandamientos que yo te mando hoy. En ese contexto que es un principio de Dios, la iglesia que se mantenga firme, es lo que dice el libro de Apocalipsis, es la que va a ser vencedora y salva. Por lo tanto, antes de llegar a esa situación, usted tiene que tomar hoy y cada día, por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy y cada día usted tiene que tomar una decisión. Cada momento presentarse delante de Dios y decirle, como enseña el Señor en Juan capítulo 13, cuando lava los pies a los discípulos, no hace falta que los bañe, les dice. Pero ustedes anduvieron todo el día por ahí. Es necesario que le lave los pies, porque en sus pies traen contaminación, en sus pies traen excremento, en sus pies traen polvo, tierra, barro. Cada día tengo que ir delante de Dios a decirle, Señor, lava mis pies. De todo lo que se fue acumulando, que algunas de esas cosas se notan, por ejemplo, en los momentos de adoración. Se nota el bloqueo, se nota la dificultad, la traba, el peso, porque usted no está conectado con Dios. Decía hace una semana o 10 días sobre la costumbre, que la costumbre genera esterilidad. Y sinceramente, o sea, seamos sinceros. Somos seres humanos. ¿Usted es humano? Avise si no por las dudas. Somos humanos, entonces en esa humanidad a veces tenemos cosas. A veces tenemos dudas. A veces tenemos broncas. A veces queremos ir para atrás. A veces no tenemos ganas de nada. A veces usted no tiene ganas de venir a la iglesia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que yo tengo que venir igual. Y usted no viene. La ventaja entre usted y yo, que como vengo igual, Dios me lava, Dios me llena, Dios me cubre y arrancamos de nuevo. Eso también es una decisión que tomamos todo el tiempo. Uno viene con cargas, viene con peso, nos dirigen a la adoración y no tengo ganas. Y me pongo con otra cosa, y me voy arriba, y me pongo a mirar el celular. Yo uso lentes. Pero vos sabés, Gastón, que yo ciego no soy. ¿Cómo vas a lograr entonces
poder tener un encuentro, poder conectarte con Él, poder entrar en su presencia, si estás en otro canal. ¿Cómo vas a poder conectarte con Él? Si sos, hoy algo que me impactó del libro de Éxodo, de la lectura de hoy, no recuerdo el capítulo, se me fue. Algo que me impactó mucho, da el libro de Éxodo, el capítulo de hoy, da como un reglamento, unas instrucciones, respecto al sacrificio por el pecado. ¿Cuál tiene que ser la ofrenda por el pecado? Y describe hasta con un detalle aburrido de qué manera presentar el animal y cómo hacerlo, bla, 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 bla. Pero lo interesante es que está dividido en 3 o 4 secciones, no recuerdo bien ahora. Y empieza diciendo, si el que peca es el sacerdote, tiene que hacer esto. Si el que peca es el pueblo, tiene que hacer esto. Si el que peca es el gobernador, tiene que hacer esto. ¿Cómo puede ser que sacerdote o gobernador o pueblo se presente delante del Señor creyendo que está todo igual, que es lo mismo de nada? ¿Cómo puede ser? Si sos sacerdote, y si lo sos sabés, si no, y sentís que no te tocas porque no lo sos, pero si sos, sabés, ¿cómo puede ser que si sos sacerdote, venís de la calle como si nada, después de haber andado por ahí entre el excremento y el barro, y te subas al altar a que Dios, por gracia y misericordia, haga algo? Es necesario primero que te laves. Entramos en un tiempo de decisiones fuertes para ser bendecido fuertemente. Entramos en un tiempo de confrontación para que, como dice Mateo capítulo 24, 25, sea separado de un lado y de otro los que sí, los que no. Es un tiempo de decisión. Como dijo el texto que usé en la reunión de obreros de este mes. Josué capítulo 6 creo que era, no recuerdo, 6 o 3, 6. 3, bueno, no importa. Elijan hoy a quién van a servir. Y me impacta, me toca mucho, me duele. ¿Cómo empieza el versículo? Porque dice, si para ustedes es poca cosa servir a Dios, elijan a otro. Eso me hace ay. Porque a veces actuamos así. Lo bueno de esto es que todos pecaron, Éxodo. Cada uno tiene un diferente grado de ofrenda que presentar. Cada uno tiene un diferente grado de responsabilidad. Pero lo bueno es que todos son restaurados cuando hace lo que tiene que hacer, cuando se presenta delante de Dios. Dios tiene para nosotros una bendición grande. Tenemos que pasar, tenemos que atravesar ese desierto de transformación cada día, en cada momento. Decidir de qué lado estoy. Decidir de qué bando estoy. Decidir si sigo a Cristo o no sigo. Decidir qué clase de iglesia soy. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros. Mateo 27. Versículo 20 al 22, parte de esta palabra la compartimos el domingo. Dice así: los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos, la multitud, el pueblo, dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Estamos constantemente delante de esta decisión. Lo que le pasó ahí al pueblo, a esta multitud congregada, delante del pretorio o frente a la casa del gobernador, es que había gente que los estaba influenciando, le hacían la cabeza.
En vez de ser French y Beruti, eran los sacerdotes y no sé quiénes más que estaban ahí haciéndole la cabeza a la gente. ¿Por qué? Porque por conveniencia política, a los sacerdotes, a los judíos, a la clase alta judía, no le convenía que el pueblo creyera en un Jesús rey. Conveniencia política, nada que ver con fe, nada que ver con espíritu, nada que ver con judaísmo ni con profecía. Conveniencia política. Ellos querían quedar bien con el gobernador. No podían aceptar a alguien que se decía a sí mismo o que la gente decía que él es el rey. Porque decir que él es el rey significa, entonces el emperador no es el rey. Y si yo estoy negando que el emperador es rey, por lo tanto, me cortan la cabeza. Reconocer que Jesús era el enviado de Dios, más allá que tuviera o no tuviera testimonio para eso, para la casta religiosa, para la autoridad, significaba que ellos perdían su puesto. Es como cuando a un intendente de esos que están 20 y pico de años, de golpe le dicen, no podés estar más. Perdían todos sus ingresos, su privilegio, todos los negociados que tienen por atrás, todo eso. Por eso ninguno quiere perder ese puesto. Entonces, ante esa situación, le dice a la gente, le hablaban todo el tiempo, digan que a Barrabás, a Jesús no, Jesús hay que crucificarlo. Pidan por Barrabás, un ladrón, un delincuente. Pidan por Barrabás. Y la gente, bueno, yo a veces digo, la gente, queriendo decir que muchas veces cuando vos no tenés una definición clara de quién sos y qué querés, te movés como masa. Entonces las masas van para un lado, van para el otro. A veces los pueblos tienen un conflicto de adolescente. Está bien que un adolescente se mueva en masa, porque necesita una identidad que no tiene. Necesita una identidad de cuerpo que todavía se está formando. Entonces se siente inseguro, desnudo cuando está empezando a desarrollar su carácter y se tiene que juntar al otro que piensa igual, que se peina igual, que escucha la misma música, que hace las mismas cosas, que toma lo mismo, que come lo mismo. Entonces así, somos más. Y me puedo enfrentar a la estructura, mi familia. Está bien que eso pase con el adolescente, pero está mal que eso pase con los pueblos. Y yo no sé si usted se acuerda, bueno, si se acordó de las manos mágicas, se cayeron unas cuantas cédulas por ahí. Yo no sé si usted se acuerda, pero el 30 de marzo de 1982, 30 de marzo de 1982, la mitad de ustedes no había nacido. En la otra mitad no se hagan los pibes. Un señor un poquito pasado de copas salió a gritar arriba del balcón y la gente lo venía a atacar, a condenar y pedía que lo echaran. La gente se manifestaba y hacía de todo tipo no existían los piquetes todavía, pero supóngase, hacían los piquetes para que cayera Galtieri. 30 de marzo de 1982. La plaza llena gritando en contra para que caiga el gobierno. 2 de abril de 1982, 2 días después. 2 días después. El mismo Choborra, en el mismo lugar, con ese espíritu de Perón que tenía, el tipo quería estar en el balcón, era una cosa que lo tenía. Salió al balcón, hasta levantó las manos, el desgraciado y todo. Y dijo, las Malvinas son argentinas. Y los mismos que decían que caiga Galtieri estaban, Galtieri, Galtieri. Para algunos esto es solamente una clase de historia. Otros lo vivimos ahí. Los pueblos son así. Van para acá, para allá. Y este pueblo que no tenía identidad, que no tenía principios, que no sabía tomar decisiones, que no tomaba decisiones correctas, se dejó manejar por esta casta política. Y por lo tanto gritaron, a Barrabás, a Barrabás. Tal es así que cuando Pilato le dice, y entonces el versículo 22, ¿y qué haré con Jesús, al que llaman Cristo? Para rematarla, crucifíquenlo.
Y ahí comienza lo que ya sabe, ya estamos cerquita de la Semana Santa, todo el proceso de la crucifixión y futura resurrección. Cada vez que nos confrontamos, que nos presentamos delante del Señor, tenemos que tomar decisiones. Y cada vez que nos presentamos delante de Dios, Él nos confronta a tomar una decisión. Entre sus discípulos, esto es lo que hoy me hablaba el Señor, entre sus discípulos, algunos de ellos tuvieron revelación, otros tuvieron simplemente conocimiento, pero todos estuvieron alrededor. Unos tuvieron un llamado en forma especial, otros tuvieron un llamado en forma global, grupal, pero todos fueron llamados por Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo Dios te llama o cómo vos respondes? ¿Qué es lo que hace la diferencia en tu vida? ¿Si Dios te llama o no te llama? ¿O qué actitud vos tomás? Porque algunos piensan que hay una élite a la que Dios elige, a la que Dios llama. Pero la Biblia me enseña que no hay ninguna élite, sino que, como el cantito de las manos mágicas, el resto depende de usted. Yo decido, yo determino qué va a pasar con mi vida. Y en este tiempo donde todo está vapuleado, usted tiene que decidir qué va a pasar con su vida. Usted tiene que decidir si le va a ir bien o le va a ir mal. Usted tiene que decidir si va a ser bendecido o no. Usted tiene que decidir si va a ser prosperado o no. Usted tiene que decidir si su casa, si su familia, si sus hijos y generación van a estar bien o no. Y lo lamento, pero depende de usted. Siempre digo a veces, bueno, el domingo prediqué de Bartimeo, no dije esto, pero muchas veces predicando hago un comentario al respecto. Que más allá de la sanidad, Jesús a Bartimeo le trajo un problema. Porque él estaba acostumbrado a estar sentado junto al camino mendigando. Piernas cruzadas, al costado del camino, mano extendida, como piñón fijo. Mano extendida, la gente pasaba, le tiraría una monedita. Un dracma, un shekel, un estatero, le tiraba una monedita. Entonces él guardaba y al final del día se hacía unos manguitos. Pero Jesús lo sanó. Ya no era ciego. Ya no podía mendigar. Tuvo que salir a laburar. La sanidad le generó un problema. Ya no podía vivir de la misericordia pública, sino que tenía que empezar a vivir por sus propios medios. Cada uno de nosotros decidimos cómo queremos vivir. La ventaja, la diferencia, es que usted está tomado de aquel que dice de sí mismo que es victorioso y que nos hace a nosotros más que vencedores. Digamos, por decir de cierta manera, que nosotros ya conocemos el final de la historia. Ya tenemos el diario del lunes, pero en forma real. Ya lo estamos mirando de atrás. Sabemos quién venció. Y por saber quién venció, algunos decimos, pero si Jesús venció. Yo soy cristiano, 2 más 2, 4, ya está. Y otros entendemos que porque dice venció, 2 más 2 no siempre es 4. A veces es 5. A veces es 3. Por lo tanto, tengo que remangarme e ir a tomar la victoria que Él me dio. Dice que sin hacer nada, Él nos toma a la iglesia y lo sube a su carro de triunfo para mostrar y experimentar la gloria y celebrar haber vencido. Pero tiene que estar dispuesto a que Jesús lo agarre, tiene que estar preparado a que lo suba al carro y tiene que ser esposa. Para que Él pase con el carro y lo levante. O sea, le cuento, vamos al intrusos en la TV de la época de Jesús, o la época romana. Cuando volvía el capitán, el centurión, el legionario, quien sea, cuando volvían de la batalla, habían ganado, habían conquistado tierras o no, y entraba el jefe, cual fuera según el nivel, arriba de la cuadriga y todos los soldados caminando atrás. Y todo el ejército que iban a hacer la vuelta olímpica en el foro en Roma para decir, ganamos. El tipo no se agarraba a un amante, ni se buscaba una prostituta. Su esposa
esperaba en el palco, cerca del emperador. Capaz que hacía 1 año, 2, 3, 5 años que estaba su marido en batalla. Capaz que estaba ahí nomás, pegadito a la Germania, en Alemania. O capaz que estaba allá lejos, en Hispania. O capaz ni te cuento si estaba en Egipto o en otro lugar de África. Muchísimo tiempo. Cuando llegaba él, daba la vuelta y tomaba a su esposa y la subía al carro de triunfo. Por eso decía la canción, y el padre se goza cuando ve a la esposa adorando. Pero tengo que decidir ser esposa de Cristo. Y la decisión implica un compromiso. Y el compromiso implica una responsabilidad. Y compromiso y responsabilidad tienen unas consecuencias. Si usted es esposa o es esposo, no siga haciendo la misma clase de vida que antes de casarse. Si es esposa o si es esposo, no se acuesta con todo el resto del barrio como antes de casarse. No estoy diciendo nada de nadie. Si es esposo o si es esposa, no se va todos los días de farra a un lado, a tomar una copita con tal lado, a jugar al fútbol al otro lado. Tiene un nuevo compromiso y una nueva responsabilidad. Como dije hace unas reuniones atrás, ni me acuerdo en cuál, que a algunos les gustó. Algunos de nosotros no tenemos la capacidad de decidir. Yo elegí a Cristo, Él me eligió a mí, y ya está. No puedo al mismo tiempo, no sé si voy al culto, si pinta da. Pero eso marca la diferencia de cómo va a ser su vida en estos tiempos difíciles. Entre estos discípulos que yo le decía, y ya voy rapidito para no aburrirlo más, entre estos personajes, digo, hay 2 que son emblemáticos, característicos. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10, te lo leo rapidito, sin detenerme en nada ahí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta historia es el llamamiento de Pedro. El momento en que Jesús lo llama a Pedro a que lo siga. Podemos decir una situación bastante notoria. Fue en medio de un milagro. Podemos decir que fue con bombos y platillos. No fue un llamamiento así nomás. El otro personaje, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, el que acabamos de ver, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. A diferencia del llamamiento de Pedro, lo único que relata sobre Judas es que lo llamó. No dice nada, nada. Pero sí dice, entre los primeros versículos, el versículo 13, que él llamó a los que quiso que estuvieran con él.
Uno fue llamado con pompa, otro apenas superficialmente, pero los dos fueron llamados por Dios, por Él. Lo que te cambia no es el llamado, lo que cambia es tu reacción. Decía el domingo que cuando somos confrontados por Dios, eso debe generar en nosotros una reacción. Y la reacción que genera ser confrontados por Dios debe generar en nosotros una acción. Hablaba con alguien ayer, una situación, problemas familiares, y redondeando la conversación, esta persona me dice, pidiendo oración por determinadas cosas, esta persona me dice, yo siempre creí en Dios, yo creo en su poder. ¿Congrega? No. Pero siempre creí en Dios. Entonces le digo, capaz que a usted le puede parecer duro, pero ya hablamos de esas cosas en otro momento. Le digo, no alcanza con creer. No podés creer a la distancia. De la misma manera que no podés ser esposa a la distancia. No podés decir creo y pedir oración para que mi familia cambie, para que mi esposo o mi esposa cambie, para que mi hijo se restaure, para que mi matrimonio sea restaurado y vos quedándote en tu casa sin ir a la iglesia porque no, yo creo. Lo que cambia tu vida no es el llamado. Lo que cambia, lo que determina tu vida es la acción tras la reacción de ser confrontado por el Señor. Estos dos hombres se enfrentaron los dos en un momento de su vida a una misma situación. Ambos son conocidos, y esto le puede sonar controversial, pero ambos son conocidos por traición. Jesús, en un momento de su vida, en el mismo momento de su vida, y es más, en el mismo capítulo, se enfrentó a dos traiciones. Pedro, en un momento determinado, después de haber experimentado esto, después de haber postrado, de haber dicho, Señor mío y Dios mío, después de que Jesús le dijera que él había recibido revelación de parte de Dios, después que él mismo se creyera casi superior, este mismo libro nos muestra, en Mateo 26, nos muestra cómo Pedro traicionó a Jesús. Ay, Pedro, antes que el gallo cante, vos me vas a negar. Y el mismo libro cuenta que previamente a eso, antes de ser entregado, Judas vendió a Jesús. Lo vemos a Judas ahí en el huerto junto con todos los demás, y cuando se está llegando la turba de soldados, Jesús le dice a él, dése cuenta que estoy salteando los versículos para no tenerlo aburrido hasta más tiempo. Jesús le dice, vienen los soldados, se acercan, lo mira a Jesús a Judas, ya le había dicho esto antes en la cena, y ahora le dice, hacé lo que tenés que hacer. Y Judas, ni lento ni perezoso, ese como David, si usted puede analizar, Mateo capítulo 26, le muestra todas las oportunidades que tuvo Judas de cambiar, de arrepentirse, de no actuar. Pero él tenía una visión distinta respecto de Jesús. Él pensaba que de esa manera iba a provocar una reacción humana en Jesús, y de esa manera Jesús se iba a convertir en Superman y iba a enfrentar a los romanos. Eso lo demuestra un versículo en el capítulo siguiente. Pero a pesar de eso, cuando Jesús le dijo, hacé lo que tenés que hacer, Judas le dijo a los soldados, aquel a quien yo beso, ese es. Los soldados se acercaron, Judas le dio un beso y lo llevaron preso. En la situación de Pedro, una y otra y tres veces, lo confrontan las mujeres que estaban ahí. Vos sos no, sí, no, sí, no. Y dice que de golpe lloró amargamente cuando habían maldicho, insultó a Jesús. La Biblia dice, maldijo, y nosotros pensamos que echó una maldición. Es la traducción para decir insultó.
Ambos traicionaron a Jesús. Ambos tuvieron conocimiento del Señor. Ambos compartían el tiempo con Él. Ambos estaban en la misma mesa. Ambos estuvieron en las mismas noches. Ambos recibieron la misma palabra. Pero uno decidió una cosa y el otro decidió otra. Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda Corintios 7, 10. Acá estás. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Pedro, después de haber sido confrontado, después de la traición, se dio cuenta de su error, lloró amargamente y volvió a procurar el encuentro con Jesús. Cuando Judas fue confrontado y se dio cuenta, y dice capítulo 27, que viendo Judas que Jesús era entregado, que era entregado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Lo que a mí me enseña que la intención de Judas nunca fue que Jesús sea crucificado. La intención de Judas nunca fue que lo metan preso. La intención de Judas era hacer reaccionar a Jesús. Cuando vio que eso no funcionó, cuando vio que lo metían preso, se arrepintió. Judas se arrepintió. Pedro lloró amargamente. Ambos pasaron la misma experiencia, ambos hicieron lo mismo. Pero, como uno no tenía revelación de Cristo y el otro sí, la decisión de Pedro fue volver a Dios. La decisión de Judas fue quitarse la vida. No importa el llamado, ni la forma del llamado, ni siquiera la promesa, ni la manera. Importa tu reacción, importa tu decisión. No importa lo que vivas o lo que hayas vivido. No importa tus experiencias con Dios o no experiencias con Dios. Judas la miraba de costado, no tenía experiencias con Dios tal vez, pero tuvo la misma oportunidad de tomar la misma decisión. Delante de los dos en la mesa, cuando dice Jesús que le dice a Juan, el que moja el pan conmigo en el plato, ese me va a entregar. Nos habla de que Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar. No lo condenó, no lo rechazó, no lo maldijo, no lo echó. ¿Por qué? Porque sabía que Judas se iba a arrepentir. Pero él después tomó su propia decisión. Y hoy nosotros estamos ante la misma disyuntiva. ¿Qué decisión vas a tomar? El texto de Corintios que te acabo de leer, y con eso ya termino, nos muestra que si nos guiamos por nuestras emociones, nos lleva a la condenación. Pero si nos guiamos por el Espíritu de Dios, nos lleva a la salvación. Si pones tus razones y tu justificación delante, eso te lleva a la condenación. Si pones tus problemas, tus conflictos, tu dificultad por delante, te lleva a la condenación. Si pones el no tengo tiempo, el estoy cansado, el hace frío, el hace calor, te lleva a la condenación. Si pones el me aburro, el no entiendo, no sé qué habla, te lleva a la condenación. La tristeza que proviene del mundo lleva a la condenación. Pero sin embargo, si lo que provoca en vos proviene del Espíritu de Dios para que vuelvas a Él, cuando Dios te confronta y tomas esa decisión, eso te lleva a la salvación. Vuelvo a decirte Apocalipsis, el que venciera al fin, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Estamos, como te dije al principio, a la puerta de situaciones que se van a presentar sobre la iglesia. Estamos viviendo un año que va a ser más complicado de lo que... Ya termino, pero quiero hacer la de San Pilato yo, pero. Esto quiere decir, cuando yo el año pasado dije
que este año iba a ser peor, no me eche la culpa a mí de que es peor. Dios me dijo que iba a ser peor. Yo avisé nada más. El año pasado usted sabrá si tomó las decisiones que tenía que tomar o no. Bueno, ahora no me haga cargo a mí. No tengo nada que ver, yo no pongo impuestos, yo no aumento la nafta, yo no hago nada. Porque me dicen, no, porque lo declaraste, me dice uno hoy. No, pará. Declaro un cuerno, no. Este año, que está siendo peor que el año pasado, este año, que va a ser peor que lo que es hasta ahora, este año depende de usted para que haga la diferencia. Para que otros vean en usted una posibilidad de vida. Para que otros vean en su vida un camino de bendición. Para que otros vean en su casa prosperidad, sanidad, la protección de Dios, la bendición de Dios. Pero usted tiene que ser iglesia. Agarrarse fuerte. Comprometerse. Tomar un compromiso, casarse, ponerse de alianza con Cristo y decir, yo soy la esposa del Señor. Y habiendo tomado esa decisión, andar en ese camino y en consecuencia esas palabras. Cuando las cosas se compliquen más, usted va a estar de pie para poder asistir al caído, al hambriento. En estas últimas 2 semanas, en proporción como nunca antes de los últimos meses. Gente incluso a la que se le había predicado y escriben a la iglesia, ¿qué día hay reunión? ¿Y hay que anotarse? ¿Hay que sacar turno? ¿Puede ir cualquiera? Hay algunos que piensan que hay culto todos los días. Para cachito que no me da para tanto. Si hoy no llego, ¿puedo ir mañana? Me dice hoy una persona. Hoy no llego, ¿puedo ir mañana? Digo, no, pará, mañana no. Bueno, el viernes. No, el sábado recién. Así. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Es tu responsabilidad, es tu obligación y tu derecho mostrarse. Pónganse en pie, por favor.